No llegó. Pregunté eso, yo lo envío después. Por eso envío el planteamiento. No me acuerdo. Sí, pues el trabajo que presentaron. Ah, sí, pero lo que dice fue la... Ah, se lo envió el delegado curso. La introducción. ¿Cuándo la mandó? Hoy día. Porque si la mandó hoy día, no creo que... No, pero me acuerdo porque lo vamos a ver acá, pues si yo explicar a grosso modo, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa, como les digo, como ustedes vieron pseudocódigo y todo, un fork es lo mismo en cualquier lado, se van a dar cuenta aquí que no hay mucho. Donde vamos a detenernos en un concepto que en todos lados me detengo ahí porque... Pero nos vamos a detener en notación prepos, que cuesta toda la sentencia. No voy a apagar la luz porque no nos quedamos dormidos, pero yo creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, recuerden que hoy día vamos a ver las instrucciones básicas primero antes de entrar en Java y después empezamos a aplicar el de Java. Lo primero vamos a identificar las características básicas y las instrucciones básicas de Java. Objetivo, identificar las características básicas, los tipos de programa que Java puede realizar en términos generales, los tipos de datos primitivos, vamos a hablar de algunas consideraciones con respecto a eso, qué se considera variable y constante en Java, cuáles son los operadores aritméticos, relacionales, lógicos, que es una expresión matemática, tiene importancia, creo que por ahí nos vamos a detener. Después viene las funciones matemáticas, Java provee unas clases y a través de esas clases tiene una serie de métodos que proveen funcionalidad matemática. Sí, es la clase mat. Sí. No librería, una clase que se llama mat. Y la clase mat tiene métodos. Y cada método permite aproximar, sumar, restar, seno, coseno, tangente, etc. Ahí lo vamos a ver. Tenemos funciones y después vamos a ver cómo se manejan las cadenas en Java. Y por último vamos a ver entrada y salida de datos, pero en modo texto, ¿ya? Para empezar. Después instrucciones de control de flujo, ahí están los if, los switch, y la instrucción iterativa que Java tiene, o las más conocidas, que las que vamos a ver, que son las que ustedes ya conocieron en el pseudocódigo. En general Java es un lenguaje multiplataforma, si ustedes no se dan cuenta, y Java genera un bytecode, ¿ya? Pero Java para poder ejecutar código fuente, necesita una máquina virtual, que es un software que tiene que estar instalado en el sistema operativo en fichón. Existe una máquina virtual para cada de los sistemas operativos más populares, por decirlo de alguna forma, como cuáles, Windows, todos los Linux usadores, los Unix usadores y el OS, estos son los cuartos más. ¿Sí? Pero además, eso quiere decir que un código Java, yo a través de la máquina virtual optimiza ese código para ser utilizado en el sistema operativo nativo. En este caso, un Linux. Háblese de Linux, ¿cuál? CentOS, Debian, Red Hat, SUSE, Ubuntu, así con los 40.000 sabores de Linux. ¿Sí? Existe corre cualquiera de esos. Y además también podemos correr las máquinas que tengan Windows, ¿ya? Máquinas que tengan Unix, en particular HP con AIX, por ejemplo, que es un Unix más especializado, o Solaris, y también se puede correr en OS, no está aquí puesto, pero el OS es del sistema operativo de los Mac. ¿Sí? En cualquiera de esos, el código que ustedes hayan hecho, no van a poder correr y funciona perfecto. ¿Ya? Yo lo he corrido todo sin ningún problema, incluso interactuando entre distintos nodos de la red con distintos sistemas operativos. Y sin ningún problema. Y por eso les digo, y bueno, si tuviéramos más tiempo lo podríamos demostrar, pero créanme que funciona. ¿Sí? Eso en términos generales. Recuerden que esto voy a hacerlo rápido porque ustedes lo van a tener y lo van a poder leer. ¿Sí? Bueno, es esencial. Las propiedades más sobresalientes de Java es que es un lenguaje bastante sencillo de aprender. O sea, la curva de aprendizaje es rápida porque las sintaxis son bien simples. ¿Ya? Java fue diseñado para programación orientada a objetos. Eso no quiere decir que no se pueda programar en otros paradigmas. Se puede programar el estructurado, orientado al evento, se puede programar el funcional, de hecho tiene instrucciones funcionales y otros paradigmas, pero su fuerte es orientado al objeto. ¿Sí? Pero lo otro más puede.
Puedo trabajar en red, sí, porque Java, el fabricante de Java, provee una serie de clases que me permiten trabajar en red. Tiene clases para trabajar con software. Eso quiere decir que puedo trabajar con protocolos de red, SPIP o UDP y con puertos. Eso se llama programación. ¿Java se puede hacer? Sí. Ningún problema, funciona como le digo, perfecto. Es robusto, es muy poco probable que se caiga. Robusto significa que tiene todas aquellas instrucciones que nos permiten a los programadores hacer buenas aplicaciones y que no se caigan por excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que pueden pasar y que no son parte de la programación? Por ejemplo, que se corte la luz. No necesariamente donde está el cliente, porque si el cliente se le corta la luz no puede seguir operando, no es mágica esta cuestión, pero a lo que se refiere es que si el servidor donde está se corta la luz y se cae el servidor, la aplicación es capaz de detectar esa excepción y de avisarle al cliente que no tiene acceso a la red. Eso es con manejo de excepción. Y eso le da robustez. O sea, provee una serie de clases que permiten mantener la continuidad operacional desde el punto de vista de siempre mantener informado al usuario de lo que está pasando. ¿Sí? Y no solo eso, pues bueno, y constantemente se está actualizando. De hecho, las versiones van cambiando. Fíjense que en la versión 7 a la versión 8 le incorporó las expresiones lambda, que no tenía la versión 7. La 8 sí la tiene. ¿Sí? ¿La versión qué? La versión 7 de Java. No tenía el manejo de lambda, de expresiones lambda, que está muy popular y que lo usan en muchos .NET. Ahora Java también los tiene. ¿Sí? Es seguro, también provee una serie de clases para la administración de la seguridad. Es muy difícil romper el código si está bien hecho. Es neutro e independiente de la plataforma. ¿Qué significa eso? Que lo que acabo de explicar. O sea, yo puedo correrlo en cualquier sistema operativo. Unix, Solaris, Windows, Linux, OS. ¿Sí? Eso quiere decir que lo puedo trabajar. Y además viene con lo siguiente. Es portable. O sea, desde el código yo lo puedo transportar simplemente. Ahora, obviamente esto no es mágico. Significa que cada máquina anfitrión tiene que tener la máquina virtual instalada para poderla correr. Y a través de la máquina virtual se comunica y optimiza el código en función del hardware donde esté inserto. Esa es la funcionalidad de la máquina virtual. ¿Sí? Pero el código yo no tengo que modificarlo en nada. O sea, si lo hice en una plataforma, me funciona en todas las plataformas. ¿Sí? Eso es portable. Es interpretado, lo interpreta el tiempo de ejecución, las instrucciones. Es de altas prestaciones, está hecho para ser de altas prestaciones. De hecho, vamos a hablar cuando hablemos de la instrucción, cómo la forma en que Java interpreta las instrucciones, la optimiza para que sean más rápidos los tiempos de respuesta versus otros lenguajes. ¿Sí? De ahí cuando lleguemos a la instrucción lo puedo explicar. Es multihilo o multitarea. ¿Qué significa multihilo o multitarea? Que yo puedo programar disparando procesos, por ejemplo. Y hay un proceso principal, disparo un proceso que hace algo y después lo retomo. Lo he hecho también, funciona en modo local o lo puede en red también. O sea, yo podría tener un proceso un proceso servidor, es un programa que se ejecuta, y puedo tener varios procesos servidores, clientes en varios lados que se comunican con un proceso servidor. ¿Sí? A eso se llama multihilo. También lo permite, de hecho, ya es muy grande, ¿eh? Nosotros estamos viendo el lado que solamente va por las aplicaciones de escritorio. Pero ustedes recuerden que para los que también he escuchado algunas críticas con respecto a la interfaz y toda esa cuestión, no es válido para este ramo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un taller de aplicaciones Java. Y ese taller de aplicaciones Java, que por el otro lado, perdón, no taller de aplicaciones, tiene otro nombre, un taller web en Java. Pero no se mueve. Ah. No, ellos sí. Sí. Y van a poder hacer aplicaciones web en Java. ¿En JavaScript? ¿JavaScript? No es JavaScript, en Java. Java, no Java. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es eso? No, eso no. En Java, solito, no JavaScript. Bueno, y es dinámico, como les decía, es muy robusto, constantemente se está actualizando. ¿Ya? JavaScript está asociado al HTML, el lenguaje ya por abajo, eso ya está pasando en la historia, hay cosas mucho mejor. Pero este es Java puro, ¿sí? ¿Tú lo llamas? Bueno, los tipos de programa en general son tres. Applet, que son código Java incrustado en las páginas HTML, ¿ya? Y las aplicaciones, ¿ya? Que pueden ser aplicaciones de red, aplicaciones standalone o aplicaciones web, etc. Y los serverless está orientado también a una tecnología que ya está como quedando obsoleta, pero tiene que ver con las aplicaciones web. Como les digo, ustedes van a tener otros tipos mucho más avanzados, incluso desde la interfaz y también de las herramientas
que Java provee para la programación web. ¿Sí? En otro ramo, que está orientado exclusivamente para la programación web. ¿Sí? Yo no veo esa parte, yo le hago la introducción y después el otro toman el web. ¿Sí? Un código de un programa sencillo en Java es este. Fíjense que este es una clase de aplicación. Recuerden que en programación orientada al objeto todos son clases y la que ejecuta la aplicación es una clase. Pero estas no son las clases que nosotros hemos visto como herencia, como asociación, agregación, composición, realización o dependencia. ¿Sí? Esta es la clase que ejecuta o utiliza las otras clases que son las clases colaboradoras, ¿sí? Y que le prestan servicio a esta clase. En particular, bueno, el típico programa del Hola Mundo, public, por la visibilidad, class, primer programa, los corchetes son un bloque, el primer método que tiene cuando está el main quiere decir que esto es una clase de aplicación, ¿ya? Para ejecutar esto en modo texto. La sintaxis siempre la misma para esto, es public static void main, string, abre paréntesis, a, eso slash es para un mensaje en una sola línea. El system.out.println es el que me permite, el que ustedes conocen como escribir el pseudocódigo, ¿sí? Y que aquí lo que nos está diciendo es que la cadena, que está en comillas doble, o la mundo, se imprime en la siguiente línea y es un método de la clase out que provee Java, ¿sí? El system es Java, ¿sí? Ya el sistema, ¿se entiende o no? ¿Sí? Con eso nosotros mostramos por pantalla y ahí sale la mundo. De hecho, eso lo van a implementar ustedes y la salida es el resultado. Hola, ¿sí? Lo vamos a implementar después porque algunos no me creen que sea capaz de hacer un Hola Mundo, entonces le hago el Hola Mundo para que lo vean y después seguimos con la colaboración en esta hora. ¿Sí? Hagamos el Hola Mundo. Y tipo de datos, ya empezamos con lo técnico. Aquí presten atención porque esto es importante, en esto sí me fijo y tiene que ver con las buenas prácticas. Ya va a proveer 8 tipos de datos primitivos, ¿ya? Que significa que ya no se pueden descomponer más en ninguna otra instancia, ¿sí? Ustedes vieron en el pseudocódigo que había 4 tipos de datos, ¿verdad? Que era carácter, entero, real y lógico. Esos son los 4 que maneja el pseudocódigo y se trabajaron en el PCI cuando ponían definir. Me imagino que hicieron eso en algún minuto. ¿Cómo? ¿Y no programaron? Con Delvin. No, Delvin, con PCI. No, con Delvin. Lo vimos con Delvin. Bueno, lo vieron con Delvin. ¿Y usaron el definir? Bueno, créanme que hay 4, son esas cuestiones de la regla, así que lo mismo. 4, ¿sí? Hay enteros, reales, carácter y lógicos. Esos son 4, porque es de juguete. Pero un lenguaje ya de alto nivel como Java, esos son 8, pero no son los únicos. Vamos a empezar con esto. 8. Existen 4 tipos de datos para los enteros. ¿Cuáles? El int, que es el long, el byte y el short. ¿En qué se diferencian ellos? Y eso es lo importante para nosotros. Es que fíjense que el int ocupa 4 bytes. Recuerden que un byte es una celda de almacenamiento en RAM. Es importante para nosotros. El short, 2 bytes, long, el entero largo, 8, y el byte, que es el más chico, como un byte, vale la redundancia. ¿Cuál es la diferencia entre estos 4 tipos de datos? El rango de valores que soportan. El byte va de los menos 2.000 millones a los 2.000 millones positivos. El short va de los menos 32.000 a los 32.000. El long es un número grande a otro número grande. ¿Sí? Son como 4 trillones negativos a los 4 trillones allá. ¿Sí? Y si no me creen, bueno, ustedes después lo buscan ahí. ¿Sí? Y el byte va de los menos 128 a los 127. Ahora, ¿por qué para nosotros es importante? Porque recuerden, no sé si lo vimos, pero los datos tienen un dominio. ¿Qué significa un dominio? Un rango de valores que soportan. ¿Se acuerdan que lo conversamos en algún minuto? Por ejemplo, cuando hablamos de la edad tiene un dominio, una edad humana. ¿Cuál es el dominio de la edad humana? ¿Ah? No, el rango de valores. De 0 a 120, creo que el más el login está, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros cuando vamos a crear una variable de tipo de edad, ¿qué tipo de datos deberíamos ocupar? Byte. ¿Por qué? Porque se va de menos 128 a 127. Por lo tanto, con este es suficiente. Y utilizamos bien los recursos porque estamos utilizando un byte. Lo cual no quiere decir que no podamos hacerlo acá, pero ¿cuál es la diferencia? Que si no usamos lo otro, estamos desperdiciando recursos. Porque recuerden que el sistema operativo, si usted ocupa 4 bytes, el sistema operativo reserva esos 4 bytes para esa operación y no permite que nadie más lo ocupe. Y yo solamente estoy ocupando 1, o sea, desperdicio 3. Y eso significa que estoy desperdiciando los recursos de la RAM, que siempre son escasos. En el caso de los reales, que ustedes
ustedes vieron pseudocódigo, los reales son los que tienen decimales. Existen dos tipos en Java, en los datos primitivos, el float y el doble. ¿Ya? Ahí están los rangos, son grandes. Pero ¿cuál es lo interesante con respecto a los reales y que nosotros tenemos que tener en consideración? Cuando nosotros hacemos operaciones normales sobre los reales, por ejemplo digo, oye, aplícale un porcentaje, recomendación, use float. ¿Cuál es la diferencia entre el float y el doble? La mantiza, o sea, la cantidad de decimales que tiene. En el caso del float va de 6 a 7 decimales y en el caso del doble hasta los 15 decimales. ¿Cuándo tienen que ocupar doble? A pesar de que usen muchos recursos, cuando ustedes tengan mucho procesamiento, por ejemplo, se llama calcular interés compuesto, intereses sobre intereses, o cálculos más de astrofísica, no sé, algo que sea muchos decimales, o mucho procesamiento con decimales, ahí es doble. Cálculos financieros, cálculos astronómicos, o Big Data, eso de muchos datos, procesamiento que tengan que ver con los decimales, ahí tienen que usar doble. Porque entre más decimales tienen, mejor es el resultado final. Pero si vamos a utilizar decimales que no tengan esa condición, lo recomendable es usar float. Nosotros por defecto vamos a usar float siempre, salvo las excepciones que les digo. ¿Sí? Y por otro lado, para el manejo de caracteres, fíjense que aquí hay una excepción. Manejo de caracteres, el char solamente ocupa, es para un carácter, uno solo. ¿Sí? Y ese carácter puede ser cualquiera de la tabla Unicode. La tabla Unicode engloba todas las tablas conocidas. La tabla ASCII, la tabla del Kenji, Latín y lo que se le ocurra. Todas las tablas que existen es el Unicode. Y se representan con char. ¿Sí? Un carácter. Ya vamos a hablar del resto. Y en el caso de que ustedes conocían como lógico, que es verdadero o falso, sobre todo cuando trabajan con las tablas de verdad, ¿sí? Se usa el boolean. Y el boolean tiene solamente un dominio posible. O es true o es falso. No hay más. ¿Sí? Esos 8 tipos de datos son los datos primitivos de Java. Entonces, cuando yo le hablo de los datos primitivos, estoy hablando de los 4 enteros, los 2 reales, el char y el boolean. ¿Sí? Bueno, eso lo van a tener, ustedes lo van a aprender y lo van a aplicar en función de una problemática a resolver. Variables, constantes y asignaciones. Vamos a ver, esta es la sintaxis general, pero en particular, si yo quiero declarar algo, el tipo de dato primero y después el nombre de la variable. ¿Sí? Y todas las instrucciones terminan en punto y coma, ¿ya? Que también ustedes deben haberlo visto. Para inicializar, que era lo que ustedes habían visto como una flecha en el pseudocódigo, acá es el igual. El igual es para asignar un valor a una variable. O sea, asignarle un valor a una dirección de memoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se asigna? Bueno, así. Días de vacaciones igual a 20. Como es entero, ¿sí? Quiere decir que acá el día de vacaciones va a tener asignado ese valor. ¿Sí? Eso es asignación. Fíjese el caso especial del char. El char es un caso especial. ¿Por qué? Porque como guarda caracteres, para hacer la inicialización, se guarda con comillas simples. Los chars siempre son con comillas simples. Uno de los errores es poner las comillas dobles. Ahí les va a dar el error. Los chars son comillas simples. Siempre. ¿Sí? Y con respecto a operaciones, bueno, aquí hay otros ejemplos de char y todo lo demás. Hay una expresión que puede calcularse y el valor se guarda ahí. Lo que me interesa, bueno, esto de acá, es la expresión. En Java, en particular, se empiezan a encontrar esto que cuando yo quiero ocupar una operación como ese número más es igual a 5, esa es la forma abreviada de decir lo mismo de que número es igual a número más 5. ¿Ya? Se ocupa para las 5 operaciones que tiene Java, que es suma, resta, multiplicación, división y resto. ¿Sí? Que lo vamos a ver en un momento más. Ahí, bueno, ahí dice el ejemplo. ¿Sí? Imagínense cuál van a tener que programar ustedes. Este. Para empezar, ¿sí? No es largo. Bueno, este es el que se van a encontrar y este es el que ustedes van a usar. ¿Sí? Así que tienen que ir acostumbrándose. Constante. Las constantes en Java siempre empiezan con la palabra final. Después va el tipo de dato y las constantes, por buenas prácticas, siempre van en mayúscula. Como ustedes ven allá. Las constantes generalmente estamos hablando de los números mágicos. ¿Cuáles son los números mágicos? Esos que no cambian, ¿sí? Frecuentemente. Por ejemplo, el valor del dólar, el IVA, porcentajes de descuento de AFP, ISABRE, no sé, perdón, de salud o de previsión, ¿sí? Ese tipo de cosas siempre son constantes. ¿Sí? Ahora lo interesante es que, aparte de eso, bueno, aquí hay otro que dice, por ejemplo, public, static, final, constante y qué sé yo.
vamos a ver, fíjense que el doble, este es 0.55, no hay nada más y termina en punto y coma, ¿sí? Pero miren, algo que me interesa, existen dos tipos de constantes, las constantes de clase y las constantes de método. ¿Cuál es la diferencia entre las constantes de clase y las de método? Que las constantes de clase pueden ser utilizadas por todos los métodos de la clase. Y las constantes de método solamente se usan en el método. O sea, vive y muere en el método. ¿Sí? Dependiendo de la funcionalidad, lo que es. Por eso aquí hay un ejemplo. Fíjense que este número de línea está en el main y vive y muere en el main. En cambio, el IVA está fuera y es constante de clase, por lo tanto puede ser ocupado en este método o en cualquier método. ¿Sí? Bueno, hay otro ejemplo, no me voy a detener mucho en eso. Los operadores aritméticos, como ya les adelantaba, suma, resta, multiplicación es el asterisco, división es el slash y el módulo es el porcentaje. El módulo me entrega el resto de una división. ¿Sí? Lo usamos mucho. Recuerden que lo usamos para saber si un número es par o impar, si un año es bisiesto o no es bisiesto, los múltiplos, todo eso se ocupa por eso. ¿Saben ocupar eso? ¿Ah? ¿Sí o no? Bueno, para que lo veamos, porque si no... ¿Qué hace esto? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos... Primero veamos una división. Si yo pongo 4 dividido por 2, ¿verdad? Eso me da 2. ¿Y cuánto es el resto? 0. Esto se llama resto. Cuando yo hago la operación 4 porcentaje 2 y se lo asigno a X, en este caso el X va a tener, me entrega el resto. Veamos si yo a este mismo, al I, por ejemplo, le digo 5 porcentaje 2, ¿cuánto va a entregar el I? 1. ¿Sí? Entonces, fíjese que si yo tengo un número par y lo paso por 2, siempre me va a dar 0. Y con eso yo sé que es par. Y cuando esto, por ejemplo el 7, ¿cuánto me va a dar? 1. El 9, el 11, 1. El 13, 1. Entonces, siempre los que me dé 0 son pares. Y los que me dé 1, impares. Y con eso sé que es un número par o impar. Para eso se ocupa. Entre otras cosas, para varias aplicaciones. O puedo saber si son múltiplos. Por ejemplo, si yo quiero saber si es múltiplo de 7 un número, yo podría decir, por ejemplo, no sé, a X asígnale 21 y asígnele X porcentaje 7. ¿Sí? Y después preguntar si Y es igual a 0, quiere decir que es múltiplo de 7. Veamos si es cierto. X de esto del resto, ¿cuánto me da? 0. Y por lo tanto, Y es igual a 0, por lo tanto es múltiplo de 7. Listo. Podría calcular todos los múltiplos. Entre otras aplicaciones. ¿Sí? Ya vamos a jugar con todo eso. Esto era para que vieran ustedes que es útil usar el resto. Y por eso todos los lenguajes por razón lo tienen. ¿Vamos bien? Bueno, quiero detenerme en eso porque tengo algo más interesante y verán. Creo que es más interesante. Yo lo hago interesante. Algunos no lo ven tan interesante, pero yo lo he entretenido. ¿Sí? Veamos. Otra de las operadores, fíjense que por defecto ya utilizan n más, es lo mismo que decir n es igual a n más 1. O sea, incrementa en 1 el contenido de la variable. ¿Sí? Y en el caso del n menos menos, lo que hace es restarle 1 al n. Cuando tengamos que trabajar con incrementos o decrementos de 1, esta es la forma que tiene que hacer. Cuando tengamos que trabajar con intervalos superiores a 1, usamos el otro. El n más igual a 2, por ejemplo. Que es lo mismo que decir n es igual a n más 2. ¿Sí? El que vimos anteriormente. ¿Sí? Y ahora miren lo interesante. Esto lo tenemos que ver sí o sí, porque yo sé que algunos dicen, ¿por qué lo vemos? ¿Por qué? Porque usted a futuro puede tener que hacer mantención y tiene que interpretar esta cuestión de la notación premorfija. Y en otro instante le van a pedir que lo haga. ¿Sí? Entonces tiene que dominarlo. La notación profija o prefija significa que la notación postfija es que el operador, o sea el más o el menos, se ubica después del operando. Y la prefija es que se ubica antes. Como el caso que está acá. Si ustedes se fijan,
el N igual 7, el M igual 7, estos son enteros, pero abajo dice más M, eso significa que es prefija, porque el más está antes del M, y el operador es M, ¿sí? En el caso del de abajo dice N más, eso quiere decir que está posta, está después de el N. Esto va a tener un impacto. Fíjense que lo voy a hacer la operación, y después les explico por qué. Cuando yo hago esta operación, la operación es 2 multiplicado por eso. Fíjense que esto me da como resultado 16 y esto me da como resultado 14. El M y ambos, el M queda en 8 y el N también queda en 8. Pero el resultado final de la expresión es distinto. ¿Por qué? Aquí viene la tabla. La notación, y ahí la explico. Prefija, postfija, tiene dos cosas. Afecta al valor de la variable o a la operación. En el caso de la notación prefija, primero afecta el valor de la variable y luego la operación. En el caso del postfija, ¿sí? Primero se ejecuta la operación y luego afecta el valor. Veamos. Esto está en pre, quiere decir que apenas entra, antes de efectuar la operación, le suma 1 al M. Y como el M estaba en 7, pasa a ser 8. Y 8 por 2, 16. Esta, como está en notación postfija, primero efectúa la operación 2 por 7, 14, y luego se incrementa el N en 1, queda 8. Eso es notación pre y post fija. Y fíjense que no es lo mismo. Los resultados finales son distintos. En la expresión. ¿Sí? ¿Queda claro eso, no? ¿Vaya me dicen que sí o no? ¿No? ¿Usted sí? ¿Ah? ¿Lo entendieron, verdad? Eso creen ustedes. Vean, miren, es que siempre lo entienden. Pero cuando hacemos el ejercicio, descubrimos que había algo más. ¿Hacemos un ejercicio? Miren, y usted me va a decir cuál es el valor. Miren. No es tema, voy a detener en este punto y vamos a apagar el proyector. Recuerden que esto lo tiene y no se lo puede volver a reenviar. Así que eso lo van a tener. ¿Sí? ¿Alguien tiene un arreglo con control remoto manual? Ah, este sí. Gracias. Son 2 veces. Gracias. Miren, vamos a hacer algunos ejercicios y usted me va a decir el resultado. Y ahí vamos a ver qué también estamos. Si A es igual a 2 y B es igual a 3, ¿cuánto vale C en este caso? Ahí empezaron los problemas. Lo primero que tenemos que detectar es la operación. Y aquí está claro cuál es la operación. Esta es la operación. Suma. Sí, pues recuerden que el post y prefijo funciona con 2. Así que si soy 5, quiere decir que el impacto es la operación. ¿Sí? Por el momento. ¿Cuánto debe dar como resultado? ¿Ah? Si usted dice que 2, no sé, ¿cuánto dice usted? ¿Cuánto? 12. Ya. Mire, este está bien, post, por lo tanto entra en 2 y se queda en 2. Después voy a sumar, pero esta apenas entra, pasa a ser 4. 4 más 2, 6. Pero este ya es 2, por lo tanto pasa a 3. Y 3 por 6, 15. Y este, perdón, antes de este incluso. Este que se efectuó la operación, este ya no es 2, es 3. Por lo tanto este es 3, este pasa a ser 4. Y 4 por 6 es 24.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí las variables son afectadas por referencia, se refieren a la misma dirección de memoria, entonces usted las tiene en un lado, se altera en todos lados. Y la volvió a alterar y se volvió a alterar el que ya había sido alterado. Ahora ya estoy como más. No se le puede olvidar eso, porque si no se le va a quedar parte del campo. El 3 es más interesante porque, hagamos el 3. El 3 tiene el A apenas entra, queda en 1. Pero este 1 acá también es afectado. Entonces nos queda 1 elevado a 1. O sea, el resultado final es 1. Pero este después de efectuar la operación se suma el post, por lo tanto este queda en 2. Pero el resultado de C es 1. Es 1, no es 1 elevado a 2, es 1. No, porque el 2 es después. No afecta la operación. Afecta el valor de la, pero no la operación. ¿Ah? Pues usted, yo creo que puede ser que eso sea más fácil hacerlo. Si en la prueba pueden echar un café irlandés. Una garrafa de café. No te pongas mucho puntaje. No, esto tenemos una prueba. Este es el regalo en las pruebas. ¿Vamos bien o no? ¿Hacemos otro? Sí. Veamos el número 4. El 4 es A, B y C. 2, 3 y C. Dice, B apenas entra se incrementa en 1. Por lo tanto, esto pasa a ser 4. El A apenas entra se incrementa en 1. Por lo tanto, 3. Y dice 3 por 4, 12. Ahí está. Este apenas entra, el B se le resta 1, queda en 3. ¿Sí? Y después entonces nos dice 12 menos 3, 9. Y nos queda 3, 3, 9. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Convención? No, a ver. Pero créeme que eso. Y luego cuando haga el código y nos meta. No, si es así. Ya, los alumnos nunca creen, entonces hacen un código para probarlo. Y descubren que sí, esos son los resultados, quedan igual. Pero tienen que entender esto. ¿Sí? El número 5. Veámoslo acá, lo vamos a hacer directamente acá para que usted lo vea. El 5 dice que está en post, eso quiere decir que esto queda pendiente. Entonces esto es 3. Este apenas entra, pasa a ser 4. Pero este 4 altera el de acá. También queda 4. Y 4 más 4 me da 8. Apenas hago el 8, esto se incrementa en 1. O sea, queda en 5. El 5 acá y el 5 acá. Y por lo tanto también queda el 5 acá. ¿Sí? Pero yo estoy con el 8. Y tengo que restarle 1 porque apenas entra, por lo tanto queda en 4. Y 8 menos 4, 4. Resultado final, B vale 4 y C vale 4. Sí, pues apenas se altera ahí, lo muevo para todos lados. Si se le olvida hacer eso, después no va a tener parte del cálculo completo. ¿Sí? ¿Vamos bien? No, es puro ejercicio que ustedes van a hacer. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuál 5? Ah, por esto, miren, el B parte en 3, queda pendiente. Aquí se suma 1, queda en 4, pero queda en 4 acá también. Ya. Dice 4 más 4, 8. Ya, y apenas hago esta operación, este que está pendiente se activa. Por lo tanto, se le suma 1 al 4, quedan 5. Quedan 5 aquí, quedan 5 acá y 5 acá. Y acá apenas entra, le resto 1, quedan 4. Quedan 4 aquí y allá. ¿Sí? Pero 8 menos 4 es 4. Ahora sí. ¿Qué cosa pendiente? ¿Estás seguro que ahora sí?
Veamos el 6. ¿Lo puede ser? No se preocupe si le puede dejar el 6. Para que usted... Bien. El 6 es A, B y C. Recuerde que la parte 2, 3 y 0 porque no tenemos nada. El 6 dice está en pos, por lo tanto queda pendiente, 2. Esta apenas entra, se le resta 1, quedan 2. 2 menos 2, 0. Apenas hace este 0, se le suma 1 al A, quedan 3. Este está en 3, por lo tanto 3 por 0, 0. Y ahí está el resultado final. 3, 2, 0. El resultado final es 0. El A queda en 3 y el B queda en 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Veamos el 7. 2, 3, 0. El A está en 2, ni un problema. El B apenas entra, se le resta 1, y en 2. ¿Sí? Y es menos 2, resultado final, 4. Perdón, menos 4. ¿Sí? Y está listo. Resultado final, A vale 2, B vale 2 y C vale menos 4. Aquí sí me lo explico. ¿Saben por qué? Porque este operador es de un operador de operación, no es el valor de A. Por eso el A sigue quedando en 2. Ese menos afecta a la operación final, a la expresión, pero no al contenido del A. Se llama operador unitario. Si no me lo cree, anote el operador unitario, búsquelo en el título. ¿Sí? 8. El 8 tiene A, B y C. 2, el B, 3, 2, 3 y 0. Y 2. El 8 apenas entra, queda en pos, queda pendiente, parte en 2. El B apenas entra, se le resta 1, queda en 2. Sería 2 por 2, 4. Al efectuar el 4 se incrementa el A, queda en 3. Queda en 3 acá también. Vuelve a restarle 1, queda en 2. Y sería 4 menos 2, 2. Resultado final, 2, 2, 2. Te anótelo no, después lo va a hacer y lo tiene que descubrir cómo llegamos a soltar. ¿Sí? El 9. A, B y C. Y le voy a dejar más ejercicio. B. El A elevado a B. ¿Qué significa? Que este era 2 elevado a 3, ¿verdad? Por lo tanto, queda como resultado intermedio de 8. Y apenas el A se suma 1, por lo tanto esto queda en 3. Y 3 por 8, 24. El resultado final, 3, 3, 24. Bueno, el 3 no lo ocupamos. ¿Sí? Ah, sí lo ocupamos en el, pero no fue afectado porque no tiene ninguna operación. ¿Sí? ¿La cuál? ¿Cuál? Ahí está. La hacemos, miren. El A queda pendiente, por lo tanto es 2. El B que está en 3 pasa a ser 2. Y 2 menos 2, 0. Apenas 0, se incrementa en 1 el A que está en 2, queda en 3. Aquí queda en 3. Y 3 por 0 es 0. No, porque cualquier cosa por 0 es 0. No, porque acá acuérdense que viene 2, que pendiente la suma. Acá le resto 1, queda en 2. Y 2 menos 2, 0. Cuando es 0, el resultado se incrementa el A en 1. Sí, queda en 3. ¿Sí? ¿Sí? Queda en 3. Pero queda en 3 allá y acá. Pero 3 por 0 es 0. Ejercicio para casa. Anótenlo. Voy a borrar todos los 8. Lo mismo. Marcha. 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 Listo. Haz los ejercicios para la casa. Lo mismo. No, no son los mismos.
Obvio. Pero no son los mismos. Chachi. De ahí sí que los quiero ver. No caché el café. No son los mismos. ¿Ah? No, hasta el 9. ¿No cambió? ¿Pero está cambiado? Ahora lo cambié. Ah, menos dos. Miren los colores. Van a cambiar todos los resultados. ¿Tiene entretenido? Me siento al principio, ¿no? Pero después te lo pasé. Bueno, y cuando lo veas, tiene que comprarlo y... Sí, porque la aplicación le va a dar los resultados. El problema es que usted no va a saber cómo llegó a esos resultados. ¿Duda? Jueves terminamos con las sentencias básicas explicadas y empezamos al tiro a hacer un programa ya. Les voy a hacer el hola mundo para confianza y después ¿sí? Y tarea